Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. ¿La salud o la economía? Es el dilema que enfrenta el mundo en medio de esta pandemia y Colombia no es la excepción. Hoy comenzó la reapertura económica, medida tomada por el gobierno nacional para recuperar muchos sectores productivos seriamente golpeados por la pandemia y por el paro nacional, que cumple más de un mes. Pero por el otro lado está la grave crisis que enfrentan varias regiones del país por las graves consecuencias del tercer pico de la pandemia. Ya son más de 92.000 los muertos y el promedio diario de fallecidos no es inferior a los 500. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bucaramanga, Villavicencio, Bogotá, Cali y Medellín supera el 95%, para varios expertos que aseguran que esta situación continuará por lo menos 2 semanas más. A esta crisis se agregan las marchas y protestas del paro nacional que para varios sectores de la salud no contribuyen a aliviar las cifras de contagios. ¿Qué hacer? ¿Cuál debe ser la prioridad? ¿La recuperación económica o la reducción de la ocupación de las UCI? Por eso hoy queremos abordar este delicado tema viendo las dos caras de la moneda. Por eso nos acompañan el doctor Fabián Rosas, médico especialista en urgencias y presidente de ASEMI, la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias, y Luis Fernando Mejía, presidente de FEDesarrollo. La idea es hacer un análisis y generar ideas que nos ayuden a entender y, ¿por qué no?, a encontrar salidas a este dilema. Comienzo por el doctor Rosas. Doctor, bienvenido. ¿Cuál es la situación en las UCI de las principales ciudades del país por esta pandemia? Catalina, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Creo que para nadie es un secreto lo que estamos viviendo en este momento, con un porcentaje de ocupación de las unidades de cuidado intensivo en Colombia por encima del 90% y en Bogotá por encima del 98%. Esto sumado a que ya no hay camas de UCI, entonces toda la presión se está generando en los servicios de urgencias, donde ya tenemos servicios de urgencias colapsados en el 100% de las instituciones en Bogotá, con ocupaciones mayores al 200%. Incluso hay algunas por encima del 300 y 400%. Ahora saludo al doctor Mejía. Doctor Mejía, bienvenido a Sala de Prensa. Comienzo preguntándole, ¿cuán golpeada está la economía por cuenta de esta crisis por el COVID-19 y ahora por el paro? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Pues infortunadamente las cifras siguen siendo bastante negativas en términos no solamente de actividad productiva, de actividad económica. Justamente la semana anterior publicamos nuestros estimativos de los costos económicos del paro nacional, especialmente los bloqueos que se implementaron en las principales ciudades del país. Y los estimativos nos dan órdenes de magnitud cercanos a los 6.1 billones de pesos solamente en el mes de mayo. Todavía no tenemos cifras en materia de empleo, pero indudablemente vamos a ver seguramente un deterioro de las cifras del mercado laboral. No hay que olvidar que el último dato que publicó el DANE, que se refiere al mes de abril, básicamente muestra un deterioro muy importante del mercado laboral, en parte por las restricciones que se implementaron a raíz del inicio de este tercer pico de contagios, que llevó a que la tasa de desempleo en sus términos desestacionalizados, es decir, aislando los efectos calendario, se ubicara en un 15%, un retroceso importante frente a las mejoras que se habían dado durante el primer trimestre del año. Así que esto, por supuesto, tiene implicaciones muy importantes también en materia de incidencia de pobreza y pobreza extrema. Recordemos también que el DANE anunció hace algunas semanas que a Colombia ingresaron 3.5 millones de personas a condición de pobreza y 2.8 millones de colombianos a esa condición de pobreza extrema, que implica que ni siquiera se tienen los ingresos suficientes para mantener el adecuado insumo calórico requerido para sobrevivir. Así que la situación en materia económica, laboral y por supuesto en materia de pobreza realmente sigue siendo muy complicada en esta coyuntura. Más de 3 millones de colombianos en situación de pobreza. Retomando esto, doctor Rosas, ¿usted qué opina de la reapertura económica que arranca hoy en el país? Pues junto con la SEM y otras más de 140 agremiaciones del sector salud, incluyendo escenarios académicos, asistenciales, entre otras, manifestamos que este no es el momento adecuado de una apertura total de la economía.
teniendo en cuenta las cifras de alta tasa de contagio y alta mortalidad que ya está sobre el 3.1%. Y si no tomamos medidas en este momento, podríamos llegar a tener una tasa de mortalidad tan alta que podríamos tener entre 800 muertos en las siguientes 2 semanas. Entonces creo que, y es algo manifestando a todo el grupo que trabajó en el documento, es sí tenemos que tener una apertura económica, pero no en este momento, y tenemos que hacerla basada en la evidencia científica de cómo puede afectar esto al sistema de salud. Podríamos hacer de una forma gradual, escalonada, teniendo en cuenta al gremio y al sector económico. Sabemos que está muy afectado, pero creo que deberíamos tener una prioridad sobre cientos y miles de colombianos que pueden ser afectados. No es el momento para una reapertura, dice el doctor Rosas. Pero, doctor Mejía, ¿cómo usted ve la grave crisis que se vive en muchos hospitales del país en este momento? Indudablemente con mucha preocupación. Lamentable la evolución de las muertes y contagios desde el mes de abril, que ha llevado, por supuesto, a la implementación de medidas restrictivas. También hay algunas dudas e inquietudes, pero seguramente algo de impactos relacionados con las aglomeraciones de las movilizaciones y del paro nacional en el mes de mayo, que no han permitido que se quiebre esa curva de contagios y de muertes en el país, cosa que sí ha pasado en otros países pares de la región. Así que naturalmente es una situación muy complicada. Sin embargo, la política pública también debe reconocer las diferentes dimensiones de lo que es el bienestar, no solamente la salud. Indudablemente no se puede hablar de una reapertura total. Hay que tener en cuenta, por supuesto, las condiciones epidemiológicas y en aquellos municipios y departamentos en donde exista la capacidad para hacer esa reapertura gradual. Es muy importante hacerlo. No se pueden pensar en políticas del orden nacional cuando las condiciones epidemiológicas son distintas a nivel municipal y departamental, y reconocer de nuevo, por supuesto, las limitaciones de las capacidades desde el punto de vista de la infraestructura hospitalaria, de la evolución de esas dinámicas de contagio, y en la medida de lo posible continuar con la apertura económica, que es absolutamente esencial. Simplemente para precisar un dato, cuando yo hablaba antes de los nuevos colombianos pobres, estamos hablando de cerca de 3.5 millones de colombianos adicionales en condición de pobreza, pero la cifra total de colombianos que en el 2020 ingresaron en condición de pobreza se refiere a 21 millones de colombianos, más del 42% de la población, lo que es un retroceso de más de 8 años en reducción de la pobreza. Así que no solamente también las cifras sanitarias, sino también las cifras sociales son realmente una tragedia. Ahora les pregunto a los dos, ¿cuál debe ser la prioridad, la salud o la economía? Arrancamos con el doctor Rosas. No, claramente las cifras que nos muestran de índice de pobreza son alarmantes. Claramente, y no solamente un retroceso en la parte económica, sino también un retroceso en toda la parte de salud. Tenemos aumento de mortalidades de pacientes de cáncer que no se veían desde hace más de 10 años. Un aumento en la mortalidad materna que no veíamos desde hace 7 años. Entonces ahí creo que un retroceso también en los indicadores de salud global del país. Creo que debemos tener un equilibrio de cómo poder solventar esta crisis, teniendo en cuenta tanto el aspecto de salud, el acceso y la oportunidad de que cada colombiano pueda consultar que pueda estar contagiado, versus también su capacidad adquisitiva y el crecimiento económico. Y esto somos conscientes de ello. No nos oponemos a la apertura económica, pero creo que debemos hacerlo de una forma escalonada, basada en unas estrategias y una evidencia científica para poder tener la seguridad de acuerdo a los datos epidemiológicos que tengamos en cada momento. Y pues, siendo yo personal de salud, médico y atendiendo a pacientes COVID todos los días, viendo cómo pueden suplicar por un ventilador, sería irracional no decir que mi prioridad es la vida. Doctor Luis Fernando. Yo comparto mucho de los comentarios que acaba de hacer el doctor. Indudablemente esto no es un tema de salud o economía. De nuevo, la política pública tiene que recoger las diferentes variables que impactan el bienestar de los ciudadanos del país. Así como han habido más de 90.000 muertos, pues hablemos también de nuevo
de esas cifras que son aterradoras de aumento de la pobreza y la pobreza extrema. Y por eso esto no se puede plantear como una estrategia del sí o el no, no es un blanco o un negro, tiene que ser una estrategia, como lo decía también el doctor, escalonada, gradual, reconociendo las realidades epidemiológicas de contagios, no son las mismas a nivel nacional. Hay ciudades que tienen una altísima ocupación de unidades de cuidados intensivos, pero hay otras en donde realmente existe la capacidad actual para continuar implementando una apertura gradual que recupere, por supuesto, la generación de ingresos y por ende mejore las cifras del mercado laboral. Así que de nuevo, esto no es como prender y apagar un switch de una luz, hay que tener la gradualidad, hay que reconocer las realidades sanitarias, pero también poner de presente la importancia de la apertura económica, que es absolutamente esencial para la recuperación del empleo de millones de hogares, más de 1 millón de colombianos que han perdido su empleo desde la llegada de la pandemia. Ahora les pregunto, ¿para ustedes habría una fórmula que beneficie a las dos partes? Empiezo con el doctor Rosas. Sí, claro, por supuesto, y eso es parte de la propuesta que le hacemos al ministro de la Comunidad en general y al sector, y es poder reunir unas mesas de trabajo claras, de poder poner sobre la mesa qué indicadores de salud y qué indicadores económicos debemos seguir, plantear estrategias claras desde ambos sectores para generar ese plan escalonado que estamos hablando, pero claro que sí. Continuamos con el doctor Luis Fernando Mejía. Indudablemente, esto tiene que ser, así como es un problema multidimensional, tiene que reconocer que esas soluciones, esas herramientas y estrategias tienen que ser multidimensionales. Tienen que recoger no solamente las variables demográficas, sociales, económicas, sino por supuesto también las variables sanitarias, y en donde haya esa capacidad para implementar la reapertura económica se debe hacer. Lo que no estamos de acuerdo es que se rechace de plano la intención de profundizar la reapertura. Se debe hacer, por supuesto, reconociendo esa capacidad desde el punto de vista epidemiológico, infraestructura sanitaria y disponibilidad de unidades de cuidados intensivos para hacerlo. En aquellos departamentos y municipios del país en donde se puede hacer, indudablemente hay que acelerar la recuperación económica, porque estamos no solamente frente a una tragedia sanitaria, sino no frente a una tragedia social económica. Así que hay que reconocer la multidimensionalidad de este problema y por supuesto entonces también plantear estrategias que tengan en cuenta esas diferentes dimensiones. Algunos creen que la salud debe estar por encima de todo, debe ser la prioridad. ¿Ustedes qué creen? Comienzo con el doctor Fabián. Bueno, creo que esa pregunta respondí con anterioridad, donde damos prioridad a la vida, pero como bien decía el doctor previamente, esto es un problema y un fenómeno que tiene que visualizarse y atacar desde diferentes escenarios, desde diferentes dimensiones. Si yo no tengo unas condiciones básicas de economía, posiblemente mi salud también va a estar afectada. Si mi salud está afectada, pero no tengo una adquisición para poder llegar a tener un acceso a salud o a medicamentos, por ende también va a estar más afectada. Son variables que se suman a lo que llamamos bienestar humano. No solamente prima la salud, prima las demás condiciones las cuales llevan a tener una adecuada salud. Doctor Luis Fernando. Comparto plenamente esa opinión. Esto no es un tema de qué debe primar, si la economía o la salud. No hay salud si no hay economía, y por supuesto tampoco hay economía si las personas no están en condiciones de poder generar esos ingresos para poder sobrevivir. Y aquí tenemos los dos problemas, infortunadamente: un tercer pico de contagio que se han ido agravando especialmente en las últimas semanas, pero por otro lado, más de 21 millones de colombianos en condición de pobreza, más de 7 millones de colombianos que, como les contaba antes, no tienen ni siquiera la capacidad de generación de ingresos para mantener esa mínima cantidad de alimentos que les permita mantener un adecuado balance nutricional. Así que, de nuevo, esto no es un tema dicotómico, esas falsas dicotomías no existen. La realidad es compleja, las soluciones por ende también deben ser complejas, y de nuevo recoger esas diferentes dimensiones para poder mejorar no solamente en la parte sanitaria, sino también en esa recuperación del empleo y el ingreso de los hogares colombianos. En medio de esta difícil situación también hemos escuchado voces en las calles que dicen algo así como: prefiero morir de COVID y no de hambre. ¿Ustedes qué opinan, doctor Rosas? Lo que estamos viendo en este momento claramente es un estallido social, una serie de condiciones que se vienen presentando desde hace muchos años y pues se han incrementado, se han potenciado pues por esta crisis sanitaria y esta crisis económica.
Claramente, si tuviéramos unas condiciones básicas satisfechas, dados con que los colombianos tengan empleo, tengan oportunidad de trabajo, etcétera, su condición de salud va a mejorar y los indicadores son claros. La gran mayoría de pacientes que están afectados por COVID-19 son de estratos 1 y 2. Entonces, si aumentamos la pobreza, pues posiblemente ese indicador demográfico del COVID vaya a aumentar también. Entonces, creo que esos indicadores van de la mano. No solamente es morir de COVID y morir de hambre, sino porque no más bien me protege, poder tener mayor oportunidad de trabajo posteriormente. Es un tema multivariado y así se tiene que abarcar, no solamente para las estrategias gubernamentales y tomadores de decisiones, sino para la comunidad también. Doctor Luis Fernando. Pues yo te diría que creo que no, de nuevo no se debe plantear de esa forma. No creo que así como hablábamos ahora que se debe priorizar la salud y la economía, tampoco sea claro que las personas digan prefiero mover de una cosa que de la otra. Realmente acá lo que tenemos que apuntarle como sociedad es a la construcción de consensos, de estrategias que nos permitan avanzar en todas las dimensiones del bienestar humano, evitar, por supuesto, que las personas mueran de COVID de forma innecesaria porque se están rebosando las capacidades de la infraestructura hospitalaria que tiene nuestro país, que infortunadamente en algunas ciudades actualmente está muy limitada. Y por otro lado, también evitar que continúe pasando esa enorme tragedia también de una gran cantidad de personas, más del 60% de la población, que dice que ni siquiera tiene la capacidad de comprar las 3 comidas diarias, que ahora está comiendo 1 o 2 veces al día, que eso también tiene implicaciones, por supuesto, en materia de bienestar y, por supuesto, en materia de salud. Así que, de nuevo, esas dicotomías realmente son falsas. Es un dilema muy complejo, hay que generar consensos, estrategias que reconozcan la difícil coyuntura que estamos viviendo y poder avanzar en las 2 dimensiones. Un complejo dilema. Ahora quiero preguntarle al doctor Rosas, ¿qué papel está jugando el paro nacional en las preocupantes cifras de ocupación de UCI, fallecidos y contagios por el COVID-19? Antes de iniciar las manifestaciones, hace ya un mes larguito, veíamos el aumento, una pendiente en aumento de las tasas de contagio y de las tasas de mortalidad, que empezaron por Barranquilla y por Medellín. Luego empezaron las manifestaciones y no solamente esto, teníamos ya una apertura de movilidad, una flexibilidad en las normas de movilidad y veíamos que eso era la variable principal en el cual teníamos aumento de la tasa de contagios. Posteriormente llegaron las movilizaciones y lo que estamos viviendo hoy es lo que se viene manifestando desde hace 2 o 3 semanas y son las aglomeraciones, llámese de cualquier tipo, de cualquier escenario. Llámese aglomeraciones familiares, aglomeraciones sociales, aglomeraciones deportivas, de cualquier tipo. Eso es lo que pone en riesgo y aumenta la tasa de contagio. Doctor Mejía, y frente a la situación de pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿cómo han sido afectadas por este paro y por los bloqueos? Indudablemente las afectaciones han sido bastante grandes, especialmente los bloqueos. Las movilizaciones naturalmente también afectan, pero lo que ha realmente generado costos económicos muy importantes han sido los bloqueos, las afectaciones a las cadenas productivas, alimentarias, comerciales e industriales que se han presentado en algunas ciudades del país, especialmente en el suroccidente del país, en donde tal vez ha habido la mayor intensidad de bloqueos. Eso ha generado, por ejemplo, en nuestros cálculos, que el 80% de los costos económicos del paro nacional en el mes de mayo recaigan especialmente en 3 sectores. El primero, el sector del comercio, que representa el 30% de los costos totales, un sector además que es absolutamente clave, no solamente desde el punto de vista del crecimiento económico, sino también en materia de generación de empleo. El segundo sector, la industria, que aporta un 25% de esos costos económicos también relacionados con los bloqueos a las cadenas productivas e industriales. Y finalmente un sector que venía muy bien en materia económica, incluso desde la llegada de la pandemia, porque fue un sector exceptuado desde el principio, que es el sector de la agricultura, que también aporta otro 25% de los costos económicos. Así que estamos hablando de un 80% de los costos en esos 3 sectores, que naturalmente ha impactado a todas las empresas, desde las micro, pequeñas, medianas hasta las más grandes empresas, y que naturalmente no nos debería sorprender
cuando el DANE anuncie las cifras de desempleo para mayo, que haya deterioros en el mercado laboral. Así que muy preocupantes, por supuesto, estos impactos negativos, especialmente de los bloqueos que se han producido desde finales del mes de abril. Quiero preguntarle a los dos en qué ha fallado el gobierno en el manejo de estos dos frentes, el de la salud y el de la economía. Comienzo con el doctor Rosas. Yo creo que no es que haya fallado, lo que pasa es que tenemos que tener una visión holística de lo que está pasando, como bien decía el doctor Luis Fernando, una visión multidimensional. Y es el poder llegar a sentar en una mesa de trabajo conjunta, tanto al sector salud como al sector financiero y económico, porque luego sentados con instituciones y a un manejo y una estrategia conjunta, creo que eso sería ganador, y de pronto en eso es que ha fallado la gestión de poder llevar una estrategia óptima para el manejo de la pandemia. Hago una anotación con respecto a la pregunta que Catalina le hacía anteriormente a Luis Fernando, con respecto a los bloqueos y no solamente en el suroccidente de Bogotá, de Colombia, perdóname, y es cómo estos bloqueos afectaron también la salud. Como estos bloqueos, después de 2 semanas, estamos viendo un aumento, pero muy significativo, en las tasas de contagio y mortalidad, no solamente de COVID, sino de patologías no COVID en Cali y en Popayán. Posiblemente secundario a que los pacientes crónicos no tenían sus medicamentos de forma oportuna. Importante lo que nos aclara el doctor Rosas. También hay crisis con pacientes no COVID en Cali y Popayán. Continúo con el doctor Luis Fernando Mejía. Claro que sí, no hablo del tema sanitario, sino por supuesto del tema económico, que es el que conozco. Yo le diría que falta un poquito más de proactividad en materia de planes de recuperación del empleo. Como lo mencionábamos antes, tal vez la mayor tragedia socioeconómica no es solamente el aumento de la pobreza, sino especialmente el deterioro del mercado laboral. Más de 1 millón de desempleados adicionales tiene nuestro país a raíz de la llegada del COVID-19. Y creo que falta un plan de emergencia para empleo público que puede coordinarse desde el orden nacional, pero ejecutarse desde las entidades territoriales. Hay fuentes de recursos. Justamente la semana pasada se hablaba de un debate muy importante, esa gran cantidad de recursos de regalías que siguen sin aprobarse y ejecutarse y que están simplemente generando intereses en los bancos cuando deberían estar ejecutándose en los territorios para poder fortalecer la recuperación económica y la recuperación del empleo. Así que creo que se han tomado medidas oportunas, pero falta ojalá un segundo empujón desde el punto de vista de acelerar la recuperación económica y especialmente la recuperación del empleo, especialmente durante la segunda mitad de este año. Y para terminar, les pregunto a los dos, ¿cómo ven esta crisis en el futuro? Lo pregunto desde la salud y desde lo económico. ¿Ven salidas a esta crisis? Pues yo creo que desde el sector salud, una crisis tiene un inicio y un final, eso es claro. Lo importante es aprender de ella y sí va a haber una salida, no pronta. Sabemos que la pandemia quizás vaya a durar por todo este año, vayamos a tener un cuarto y de pronto hasta un quinto pico. De la intensidad depende de las estrategias que se establezcan desde el gobierno nacional, pero posiblemente para este año vayamos a tener otros picos de atención de pacientes COVID. Pero haciendo énfasis en lo que le contaba anteriormente, Catalina, la emergencia no es solamente por la pandemia, la emergencia es por enfermos no COVID que ya no tienen a dónde ir porque los hospitales están colapsados. La emergencia es también desde el sector económico, y reitero y tomo las palabras de Fernando, no conozco el sector, pero sabemos que también es una emergencia como tal, y por ello invito tanto al gobierno nacional, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Economía, de Hacienda, podemos sentar en conjunto para crear estrategias y planes para el beneficio de los colombianos. Doctor Luis Fernando. Pues a ver, naturalmente estamos en una situación muy complicada, indudablemente en varias dimensiones, como lo hemos discutido a lo largo de esta charla. Un elemento fundamental va a ser la aceleración de la vacunación, que especialmente en los últimos días ha avanzado de manera muy importante.
La vacunación no es solamente el antídoto contra la enfermedad y los contagios, especialmente los grupos más vulnerables, sino también especialmente el antídoto contra nuevas restricciones a la movilidad, a la actividad productiva, que pueden despejar entonces el panorama económico y definitivamente encauzarnos hacia el rumbo de la recuperación económica. Así que la vacunación es fundamental. Lo otro tiene que ver con los planes desde el punto de vista de choque durante la segunda mitad de este año que aceleren esa recuperación del empleo, especialmente el empleo formal, que es el empleo de calidad, el que necesitan la pues, enorme mayoría, por supuesto, de colombianos en nuestro país, pero también con un mensaje optimista, y es que Colombia ha mostrado esa enorme capacidad de construir consensos cuando ha tenido que enfrentar crisis profundas como la que estamos viviendo. Así que más allá de la polarización política, de los debates, creo que la sociedad colombiana tiene esa capacidad para, a través del diálogo, la concertación, construir consensos, planear estrategias y ejecutarlas para poder recuperar rápidamente todo el terreno perdido, no solamente en materia económica, social, sino por supuesto en materia sanitaria. Doctor Fabián Rosas y doctor Luis Fernando Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Ahora hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora una dura advertencia que le hizo al Gobierno Nacional la Contraloría General de la República, específicamente la delegada para la participación ciudadana, porque luego de 7 meses del devastador paso del huracán Iota por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no se vislumbra un adecuado seguimiento al cronograma de reconstrucción de la isla, particularmente de Providencia y de Santa Catalina. De acuerdo con informe que se ha conocido en las últimas horas, solamente se han construido 2 casas nuevas, cuando el compromiso del gobierno era tener en este momento del año ya 130 casas nuevas completamente construidas. Pero además de eso, la Contraloría ha hecho otra serie de advertencias, entre otras cosas, porque se planteaba reparar 877 casas y solamente se han tenido avances en 129 demoliciones y la construcción de 60 estructuras, es decir que también hay un retraso en ese panorama de reconstrucción de la isla. Adicionalmente, hablando de otro punto importante, está la preocupación de la Contraloría porque ya comenzó el pasado 1 de junio la nueva temporada de huracanes en el Mar Caribe. Y quiere decir esto que podría presentarse una situación absolutamente calamitosa para los habitantes del archipiélago, en caso de que con este retraso que, según detecta la Contraloría, se presenta en el plan de reconstrucción de la isla, hay más de 8.000 personas que lo perdieron todo por el paso del huracán en Providencia, podría sumarse la llegada de otro ciclón, lo cual generaría, por supuesto, una situación absolutamente difícil, y por eso le pide al gobierno que se adelante un plan de contingencia urgente para evitar que se presente ese tipo de situación, de que se superponga la situación del huracán Iota, que ya es difícil, con la llegada de un nuevo huracán en la zona.
La Contraloría además ha dicho que es normal que se presenten este tipo de retrasos eventualmente, pero hace un llamado a que se reformule rápidamente lo que está pasando y se avance de una forma mucho más ágil en este plan para la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, pero como lo decimos en particular en Providencia y en Santa Catalina. Ricardo, muchas gracias. Y esto fue todo por hoy en Sala de Prensa. Continúen con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.